Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie se imagina que una hija pueda obligar a su propia madre a comer del suelo. Pero lo más increíble no es el maltrato, es lo que Dios hizo después, cuando envió un caballo marrón para cambiarlo todo. ¿Tú también crees que los animales pueden ser enviados del cielo? ¿O crees que ya es demasiado tarde para recibir un milagro? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo rompe el corazón, también te hará ver la fe y el perdón con otros ojos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el sol se cuela por entre las rendijas de madera vieja, pintando líneas doradas sobre el piso polvoriento. El aire olía a tierra seca y a tortillas recién hechas, pero también a soledad. La cocina, aunque iluminada, parecía apagada por dentro. En una de las esquinas, encorvada sobre un fregadero de metal oxidado, estaba una mujer de cabellos completamente blancos, recogidos en un moño sencillo. Sus manos temblaban un poco al lavar los mismos trastes que ya había enjuagado 2 veces. Se llamaba Doña Clara Beltrán. Tenía 78 años y el rostro marcado por los años, no solo de vida, sino de abandono emocional. Doña Clara era una mujer menudita, de piel arrugada y tostada por el sol. Sus ojos, de un color café claro, ya no brillaban como antes. Parecían mirar hacia adentro, como si hablaran con su propio corazón más que con el mundo. Tenía los labios delgados, secos, siempre apretados por el miedo. Ese día, como todos, vestía un suéter negro que ya le quedaba grande y una falda larga, porque decía que el frío le caminaba por los huesos. Pero lo que más dolía no era el frío, sino lo que vivía en esa casa. «Otra vez estás tardándote con los trastes», gritó desde el cuarto contiguo una voz áspera, impaciente. Apareció en la puerta una mujer de unos 42 años, complexión mediana, cabello castaño recogido deprisa en una coleta, cejas fruncidas y unos ojos que no sabían mirar con ternura. Lorena Beltrán, su hija, su propia sangre, su única compañía y su mayor dolor. «¿Tengo que hacerlo todo yo en esta casa o qué, mamá?», dijo mientras caminaba con pasos firmes hacia ella. Doña Clara no respondió. Bajó la cabeza. Sus labios temblaban un poco, como queriendo decir algo, pero el miedo le cerraba la garganta. Lorena tomó un plato sucio del fregadero y lo aventó al suelo. Se rompió con un estruendo seco que hizo que hasta los trastes temblaran. «Eso te pasa por inútil», escupió con desprecio. «Ni lavar sabes, y todavía quieres que te sirva comida caliente». Lorena se agachó, recogió un pedazo de pan viejo que había caído al piso y lo puso sobre un plato. Luego lo dejó frente a su madre como si alimentara a un perro. «Ahí tienes. Si tienes hambre, cómete eso. Si no, pues te aguantas». La mujer se fue, dejándola sola otra vez. Doña Clara se arrodilló lentamente. Los huesos le tronaban, las rodillas le dolían, pero no se quejó. Sus dedos delgados tomaron el plato del suelo. Lo miró con una tristeza tan profunda que podría haberse tragado el mundo entero. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer sobre el pan duro. La casa estaba completamente en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj viejo colgado en la pared y el sonido del viento colándose por la rendija de una ventana rota. Desde que Lorena se había divorciado, 5 años atrás, las cosas se volvieron cada vez más duras. Primero llegaron los gritos, luego los empujones y finalmente el desprecio total. Ya no había abrazos ni palabras dulces, solo órdenes, insultos y frialdad. Nadie en el pueblo sabía lo que pasaba dentro de esas paredes. Todos pensaban que Lorena cuidaba de su madre con devoción. «¡Qué buena hija!», decían. Nadie se imaginaba que Doña Clara comía las sobras del suelo, que dormía en un catre viejo sin cobijas y que era tratada peor que un animal. Pero esa tarde algo era diferente. El sol comenzó a bajar lentamente en el horizonte, tiñendo de naranja el cielo sobre el rancho El Milagro. Afuera se escuchó un trote suave. Doña Clara levantó la mirada con un leve sobresalto.
La puerta de madera estaba entreabierta y, por el marco iluminado, apareció una silueta inesperada. Un caballo. Era un caballo marrón, de pelaje brillante a pesar del polvo del camino, con una melena negra que caía como seda sobre su cuello fuerte. Sus ojos oscuros, profundos y brillantes como la noche, se clavaron en los de doña Clara. No había miedo en ellos. Había presencia, una paz tan fuerte que erizaba la piel. La señora soltó el plato, se quedó inmóvil. El caballo no se movía tampoco. Solo la miraba, como si supiera. «¿Qué haces tú aquí?», dijo ella, más a sí misma que al animal. Lorena volvió a aparecer, ahora con el ceño más fruncido. «¿Qué demonios es eso? ¡Un caballo en la puerta!», gritó furiosa. Tomó una escoba y corrió hacia la entrada, pero el caballo no se movió ni un centímetro. Se quedó plantado ahí, firme, como si protegiera algo o a alguien. Doña Clara se puso de pie con esfuerzo y, por primera vez en años, se atrevió a levantar una mano en un gesto sutil pero firme. «No lo toques, Lorena, por favor». La hija se detuvo. Su madre le había hablado con fuerza. No era un grito, no era una súplica, era algo nuevo, algo que no venía del miedo, sino de algo más profundo, tal vez del alma. Lorena bajó la escoba lentamente. El caballo soltó un leve resoplido. Luego dio un paso hacia adelante y estiró el cuello como si quisiera tocar a doña Clara. Y ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Fue la primera en mucho tiempo. En esa casa, donde el amor parecía haberse extinguido, algo sagrado estaba por comenzar. Porque hay cosas que los humanos olvidan, pero Dios no olvida. Y ese día, en el rancho El Milagro, envió a uno de sus ángeles de 4 patas. Era temprano por la mañana y el canto de los gallos rompía el silencio del rancho. El sol apenas se asomaba detrás de los cerros que rodeaban San Isidro del Valle, pintando de naranja y dorado los campos secos, mientras una neblina suave flotaba sobre el pasto del patio trasero. Las hojas del mezquite se movían lento con el viento. El aire aún estaba fresco, pero dentro de aquella casa, el ambiente era pesado, denso, como si las paredes respiraran cansancio. Doña Clara se había levantado antes del amanecer, como siempre. Sus rodillas crujían con cada paso, pero ella se negaba a quejarse. Caminaba arrastrando las pantuflas gastadas por el pasillo de madera, con una taza de barro entre las manos, buscando agua para prepararse su café. No azúcar, no leche, solo café negro y triste, el mismo de todos los días. Se sentó en la mesa de la cocina, esa misma que su difunto esposo había construido con sus propias manos hace más de 40 años. Apoyó los codos sobre la superficie agrietada, respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Afuera, a lo lejos, se escuchaba el galope suave de Esperanza, el caballo marrón que desde hacía 3 días no se despegaba del rancho. Doña Clara sonrió en silencio, como quien guarda un secreto, pero el momento de paz se desvaneció como una vela bajo el viento cuando los pasos de Lorena retumbaron por el pasillo. «¿Y mi café?», gritó la voz áspera, aún adormilada. Doña Clara se apresuró a ponerse de pie, casi derramando su taza. «Ya, ya, mijita, te lo preparo», murmuró. «¿Otra vez hablas contigo misma? Estás loca, mamá», dijo Lorena entrando a la cocina, con el cabello despeinado y una expresión de desprecio en su rostro. «Ni para eso sirves ya». Lorena se sentó con fuerza en la silla de siempre, cruzando los brazos, como si gobernara el lugar. Era alta, de hombros anchos, su mirada dura como piedra. Tenía arrugas prematuras marcadas en la frente, producto de tanto enojo guardado. Aunque era joven aún, su alma se sentía vieja, agria, como si algo dentro de ella se hubiera roto hacía mucho tiempo. «¿Qué haces levantada desde tan temprano? ¿Fuiste a llorarle al caballo ese otra vez?». Doña Clara no respondió. Solo sirvió el café con manos temblorosas y colocó la taza frente a su hija. «¿Pan?», preguntó con voz suave. «No, ¿para qué?».
Si lo vas a servir duro y frío como siempre, mejor nada. La anciana bajó la mirada y se dirigió al fregadero, donde comenzó a lavar los trastes de la noche anterior. Lorena dio un sorbo al café, hizo una mueca y lo escupió sobre la mesa. «Está horrible. ¿Acaso no sabes ni hervir agua ya?», gritó lanzando la taza contra la pared. El barro se rompió en pedazos. Doña Clara se sobresaltó. Sus manos soltaron un vaso que se estrelló contra el suelo. «Limpia eso y date prisa, que no tengo todo el día. Y ni se te ocurra hablarme mientras estoy desayunando. Tu voz me da náuseas». Y así eran los días, todos, uno tras otro, repetidos como una canción triste que nunca termina. A veces Lorena la empujaba con el codo al pasar. A veces la llamaba inútil, estorbo, loca. Nunca una caricia, nunca una palabra amable, ni siquiera en su cumpleaños. La humillación no era solo en palabras, también era en los pequeños gestos, en las cosas que nadie veía, como el baño sin papel, como el cobertor viejo que le habían quitado, como los zapatos rotos que ya no podía cambiar, o las visitas que le prohibían. Nadie más cruzaba esa puerta. Doña Clara estaba atrapada en su propia casa. Esa tarde, mientras barría el patio, Doña Clara vio a Esperanza caminando lentamente hacia la ventana del comedor. El caballo la miraba con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo. Ella se acercó y por primera vez en años se atrevió a sonreír sin miedo. «Gracias por volver», susurró. Pero Lorena, que la observaba desde la puerta, la interrumpió con un tono sarcástico. «Ahora le hablas a los animales. Estás peor de lo que pensaba». «Él me escucha», respondió la anciana muy bajito, casi como una plegaria. Lorena soltó una carcajada amarga. «Sí, claro, seguro es tu ángel guardián, ¿no? Ridícula, ya ni sabes lo que dices». Y entonces ocurrió algo que le heló la piel a Doña Clara. Lorena se acercó a la mesa, tomó un plato con los restos de su comida, un pedazo de tortilla mordido, huesos de pollo secos, arroz frío, y lo dejó en el suelo justo frente a su madre. «Ándale, si tanto te gusta ese caballo, come como él. Ahí están tus sobras». El corazón de Doña Clara se encogió, sintió la sangre bajar de su rostro. La escena era tan cruel, tan indigna, que ni siquiera lloró. Solo se arrodilló con dignidad rota, recogió el plato sin mirarla y lo llevó al fregadero. Lorena la observó con una mezcla de desprecio y orgullo oscuro, como si hubiera ganado una batalla que solo ella jugaba. «Eso es lo que eres, mamá, un estorbo con patas. Si no fuera porque esta casa está a mi nombre, ya te habría mandado a un asilo hace años». Doña Clara no respondió, solo se quedó ahí, mirando por la ventana. El sol comenzaba a esconderse tras los cerros, tiñendo el cielo de un rosa suave. Esperanza seguía allí, de pie, mirándola desde lejos. Esa noche, mientras todos dormían, la anciana salió en silencio al patio. Llevaba en sus manos un pañuelo viejo y una rebanada de pan duro. Se acercó al caballo, que la esperaba como siempre, y le ofreció el pan. «No tengo mucho, pero te lo comparto, porque tú sí me ves». El caballo comió despacio, con respeto. Luego bajó la cabeza y Doña Clara la apoyó en su lomo. Por unos segundos dejó que sus lágrimas se escaparan, no por tristeza, sino por alivio, porque después de tantos años, al fin, alguien la había abrazado, aunque fuera con el alma, y sin que nadie más lo supiera. Esa fue la noche en que el rancho dejó de ser un infierno y comenzó, muy despacito, a convertirse en un lugar de milagros. Era un mediodía caluroso. El cielo estaba limpio, sin una sola nube, y el sol caía con fuerza sobre el techo de lámina oxidada de la casa. Adentro, el aire era denso, casi no corría brisa, y el ventilador viejo del rincón apenas zumbaba con su vaivén inútil. Doña Clara, como todos los días, estaba de rodillas en el piso de la cocina, limpiando con una jerga mojada. Llevaba más de una hora tallando una mancha que ni siquiera estaba, solo para mantenerse ocupada, solo para no pensar. Tenía el rostro empapado de sudor, pero más que eso,
de resignación. Su delgado cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Sus manos huesudas, llenas de manchas del tiempo, se movían lentas. El calor le nublaba la vista, pero no pedía ayuda. Nunca lo hacía. Había aprendido a no molestar, a no incomodar, a desaparecer en su propia casa. Ese día, Lorena se había ido temprano. Dijo que iría a comprar víveres al pueblo, pero doña Clara sabía que volvería tarde, probablemente de mal humor, cansada o, peor aún, con palabras hirientes, listas para lanzar. Así que se dio unos minutos para ella. Se sentó en el suelo con dificultad, recargó su espalda contra la pared y abrazó sus propias piernas. El delantal que usaba estaba empapado y su blusa de manga larga, manchada de cloro. Cerró los ojos. Se permitió sentir su tristeza. «Señor, si me escuchas, si de verdad estás ahí, ya no sé cuánto más voy a aguantar», susurró con la voz quebrada. «No te pido que me quites el dolor, pero mándame una señal, lo que sea, solo para saber que no estoy sola». Y fue entonces. Un sonido suave, casi imperceptible al principio, rompió el silencio de la cocina. Doña Clara abrió los ojos. Al principio pensó que era el viento, pero no, era algo más. Un sonido firme, rítmico, un trote. Se levantó con esfuerzo, su cuerpo crujía y caminó hasta la puerta principal. La abrió despacio. El sol la cegó por un segundo, pero cuando sus ojos se acostumbraron, lo vio. Ahí estaba, de pie frente a la casa, como una aparición sacada de otro mundo. Un caballo marrón, alto, imponente, con el pelaje reluciente como si acabara de ser cepillado, aunque claramente venía del campo. Tenía una mancha blanca en la frente en forma de cruz. Sus ojos, oscuros, parecían mirar más allá de lo visible. Doña Clara dio un paso hacia atrás, sorprendida. «¿Y tú? ¿De dónde saliste?». El caballo no se movió, solo la miraba. Ella, con una mezcla de temor y asombro, bajó los escalones del porche. El caballo dio un par de pasos, despacio, sin hacer ruido, como si no quisiera asustarla. Era una criatura hermosa, grande, pero serena. No tenía silla, ni cuerda, ni marca. No venía de ningún rancho cercano. Nadie lo había visto antes en San Isidro del Valle. Cuando estuvieron frente a frente, doña Clara estiró una mano temblorosa. El caballo no se apartó. Al contrario, inclinó un poco la cabeza y permitió que sus dedos tocaran su crin suave. En ese instante, algo cambió. Una energía cálida, sutil pero profunda, le recorrió el cuerpo a la señora, como un abrazo invisible, como una caricia de luz. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Tú eres la señal, ¿verdad?», dijo con la voz apenas audible. «Dios te envió. Lo siento aquí, en mi pecho». Y sí, era como si lo supiera, como si dentro de su alma algo reconociera la presencia de ese ser como un regalo divino. El caballo no hacía ruidos bruscos, no relinchaba, solo la miraba, como si llevara siglos esperando ese momento. Ella le acarició el lomo y por primera vez en años no sintió miedo, ni dolor, ni desesperanza. Sintió compañía, una verdadera. Lo llamó con voz suave. «Te voy a llamar Esperanza, porque eso eres para mí». Esperanza resopló, como si aprobara el nombre. Luego caminó hasta la sombra del mezquite y se echó ahí, como si esa casa fuera suya desde siempre. Cuando Lorena regresó por la tarde, el sonido del motor de su vieja camioneta rompió la calma. Doña Clara estaba en la cocina cortando algunas verduras para la cena, pero había algo distinto en ella. Sus movimientos eran menos torpes, su rostro más sereno. Lorena entró furiosa, como de costumbre, tirando las bolsas sobre la mesa. «Me hicieron esperar 1 hora en la tienda y tú ni siquiera pones agua a hervir. ¿Qué haces parada ahí como tonta?». Doña Clara se giró despacio. No dijo nada. Solo sostuvo la mirada de su hija por unos segundos. Lorena frunció el ceño. «¿Qué te pasa? Hay un caballo afuera», dijo ella al fin, con voz calmada. «¿Qué? ¿Un caballo?
Está ahí desde el mediodía, no se ha movido. Lorena bufó y fue hasta la puerta. Al abrirla, lo vio. «¿Y ahora este animal qué hace aquí?», gruñó. Tomó una escoba que estaba recargada en la pared y se dirigió hacia él con la intención de espantarlo. «¡Fuera! ¡Órale! ¡Largo de aquí!». Pero Esperanza no se movió. Se levantó lentamente, imponente. Clavó su mirada en Lorena con una intensidad que la detuvo en seco. Por primera vez en mucho tiempo, Lorena retrocedió un paso. «¿Qué bicho raro es este?». Doña Clara salió también. Se paró a un lado del animal y colocó su mano sobre su cuello. «No es un bicho, es mi compañero». Lorena la miró con incredulidad. Había algo en esa escena que no podía explicar. Algo que la hizo fruncir los labios y guardar silencio. Entró de nuevo a la casa sin decir palabra. Cerró la puerta con fuerza. Doña Clara acarició de nuevo al caballo con ternura. «Gracias por quedarte. No sé por qué estás aquí, pero me haces sentir viva otra vez». Y así, en una casa donde antes solo reinaba el desprecio, un caballo sin dueño, sin historia, sin explicación, comenzó a habitar los días, como una sombra protectora, como una promesa silenciosa, como una prueba viva de que Dios no olvida a los que sufren en silencio. Era un amanecer suave, de esos que se sienten como un suspiro del cielo. El rocío aún cubría la hierba alta del patio trasero y el canto de los pájaros se colaba por las rendijas del techo de lámina como una melodía de esperanza. Doña Clara se asomó por la ventana antes de encender la estufa. Se frotó los brazos, no por el frío, sino por esa costumbre que tenía cuando algo dentro de ella vibraba distinto. Y ahí estaba, justo donde lo había dejado la noche anterior. Esperanza, el caballo marrón de mirada sabia, dormía a un costado del mezquite grande, echado sobre la tierra como si el rancho fuera suyo. Respiraba tranquilo, su cuerpo se movía lento, como si soñara. Doña Clara sonrió, esa sonrisa que ya le estaba volviendo al rostro, aunque aún temerosa de mostrarse demasiado. Abrió la puerta y salió con una olla pequeña en la mano. El suelo aún estaba húmedo y sus sandalias viejas hacían un sonido leve al pisar. «Buenos días, Esperanza», dijo en voz bajita como si le hablara a un nieto. «Te traje avena, no sé si te guste, pero es lo único que tengo». El caballo abrió los ojos y se incorporó con elegancia. Caminó hacia ella con calma, como si entendiera cada palabra. Bajó la cabeza y lamió la mano de la señora antes de acercarse a la olla. Comió sin prisa, como si supiera que ese momento era sagrado. Durante las siguientes semanas, aquello se volvió rutina. Doña Clara despertaba con una paz nueva en el pecho. Ya no lloraba por las noches, ni hablaba sola en la cocina. Tenía a alguien con quien compartir sus silencios. Alguien que no la juzgaba ni le gritaba. Alguien que, sin decir una sola palabra, le recordaba que aún era digna de amor. Los vecinos comenzaron a notar la presencia del caballo. Algunos lo veían desde lejos cuando pasaban por el camino de terracería. «¿Ese caballo es tuyo, Clara?», le preguntó una mujer del pueblo un día que la vio en la tiendita. «No, llegó solo», respondió ella con una calma que descolocaba. «Pero parece que te cuida. No se mueve de ahí», comentó la señora con curiosidad. Doña Clara bajó la mirada con una ternura que no cabía en sus palabras. «Dios lo mandó, señora, estoy segura». Y en el fondo todos empezaban a creerlo también. Nadie sabía de quién era el animal. No tenía marca ni cicatriz de soga. No había desaparecido de ningún rancho cercano. Simplemente había llegado. Lorena, en cambio, se sentía cada vez más irritada por su presencia. Cada día al despertar, lo primero que veía desde su ventana era al enorme caballo en el patio. Le molestaba su calma, le molestaba su conexión con su madre, le molestaba no poder controlarlo. «¿Y ahora qué? ¿Le vas a dejar dormir en mi cuarto también?», le dijo un día a doña Clara con sarcasmo venenoso. «Él no hace daño, solo está aquí», respondió la madre con un tono más firme del habitual. «Está ensuciando el terreno. Me va a espantar a los vecinos.
Ya bastante tengo contigo y tus locuras. Pero Lorena no podía evitar notar que algo estaba cambiando. Doña Clara ya no era la sombra que solía ser. Seguía siendo humilde, sí, y callada, pero su mirada había recuperado luz. Volvía a caminar más derecha. Ya no titubeaba tanto cuando hablaba. Y a veces incluso tarareaba canciones antiguas mientras lavaba ropa o preparaba el almuerzo. Esa transformación silenciosa la irritaba profundamente. Un domingo por la tarde, mientras Clara barría la entrada, Lorena salió de la casa con un palo en la mano. Iba decidida, furiosa, como quien está a punto de hacer algo de lo que no se vuelve. «Ese animal ya me tiene harta», gritó. Doña Clara dejó la escoba en el suelo. «Lorena, por favor, ya te dije que no lo quiero aquí. Es un maldito caballo callejero, mamá, y tú lo tratas mejor que a mí». Sus palabras salían como veneno, pero en el fondo escondían una herida. Lorena levantó el palo y avanzó hacia Esperanza. El caballo no se movió, la miró fijamente. Sus ojos parecían brasas encendidas, no de furia, sino de poder. Un poder tranquilo, firme, que no necesitaba violencia. Cuando Lorena estuvo a punto de golpearlo, el caballo dio un solo paso adelante y relinchó fuerte. El sonido retumbó en todo el rancho. Las aves alzaron vuelo. El palo cayó de las manos de Lorena, que retrocedió 2 pasos, impactada. Nunca había sentido algo así. No era miedo, era respeto. Doña Clara corrió y se puso entre ambos, con los brazos extendidos. «No, Lorena, él no vino a hacer daño. Él me salvó a mí, del daño que tú me haces todos los días». El silencio fue inmediato, como un trueno que había callado todo. Lorena bajó la cabeza. Por un instante pareció pequeña, vulnerable, humana. Doña Clara temblaba, no de miedo, sino de valentía. Acababa de decir en voz alta algo que llevaba años enterrado. Y aunque su hija no respondió, aunque giró y se metió en la casa sin decir una palabra, ese momento marcó un antes y un después. Desde ese día, Esperanza se volvió algo más que un compañero. Era un guardián, un símbolo, un testigo silencioso de todo lo que se callaba. La gente del pueblo comenzó a pasar más seguido frente al rancho. Algunos se detenían a mirar al caballo. Otros se acercaban a saludar a Clara. «Se ve más bonita la casa, doña», le dijo un joven un día, como si algo hubiera florecido. Y sí, algo había florecido. Donde antes solo había abandono, ahora había presencia. Donde había silencio, ahora había música. Donde había dolor, ahora había protección. El caballo seguía allí, como si supiera que su misión no había terminado. Porque a veces Dios no manda ángeles con alas, a veces los manda con cascos y crines para recordarnos que no estamos solos. El cielo estaba nublado ese día. Las nubes grises se apilaban sobre San Isidro del Valle como si el firmamento quisiera llorar algo que aún no había sucedido. El viento era raro, no frío, pero sí inquieto, como esos días en que uno siente que algo está por estallar. En el rancho El Milagro, el ambiente no era distinto. Desde muy temprano, Lorena había estado de mal humor. El gas se había acabado justo cuando estaba por calentar el café. El ventilador dejó de funcionar a mitad de la noche y la ropa tendida se le cayó al barro. Pero lo que realmente la traía furiosa era otra cosa: el silencio de su madre. Sí, porque desde hacía días doña Clara ya no respondía a sus provocaciones, ya no se sobresaltaba cuando Lorena levantaba la voz, ya no lloraba en silencio ni corría a esconderse en su cuarto. Al contrario, seguía haciendo sus quehaceres, sí, pero lo hacía cantando bajito, como quien limpia no una casa, sino el alma. Y si eso ya era suficiente para volverla loca, había algo más que le carcomía la mente y el orgullo. El caballo, ese animal, ese bicho enorme, seguía ahí, cada día, cada noche, como un guardián plantado en el patio, como un muro entre ella y su madre. Lorena sentía que lo odiaba, pero en el fondo lo que realmente sentía
era miedo, porque en sus ojos no había agresión, había algo peor, juicio. Aquel martes, después de haber discutido por teléfono con una ex compañera de trabajo que se negó a recomendarla para un puesto en la alcaldía, Lorena explotó. «¡Estoy harta! ¡Harta!», gritó tirando su celular contra el suelo, donde se partió en 3 pedazos. Doña Clara, que estaba en la cocina amasando tortillas, solo alzó la mirada. Sus ojos no mostraban temor, solo una calma que a Lorena le resultaba insoportable. «¿Qué ves?», le soltó con veneno. «¿Ahora también te crees santa nomás porque tienes un caballo en el patio?». Clara no dijo nada. Le limpió la harina de las manos con un trapo y salió al patio. Esperanza estaba ahí, como siempre, bajo la sombra del mezquite. Levantó la cabeza al verla y dio 2 pasos lentos hasta alcanzarla. Ella le acarició el cuello con ternura. Era su momento de paz, su refugio. Lorena, desde la ventana, apretó los dientes. Sus ojos, llenos de rabia contenida, se llenaron de lágrimas que no iba a dejar caer. Dio media vuelta, se fue al cuarto del fondo y volvió con algo entre las manos, un palo grueso, de esos que antes usaban para atizar la leña. Caminó decidida por el pasillo hasta la puerta. Abrió con fuerza. El viento levantó polvo del camino. Su madre la vio venir y supo, sin palabras, lo que estaba por pasar. «Lorena, no», dijo, adelantándose con los brazos extendidos. «Ya basta de este teatro», gritó ella con los ojos encendidos. «Ese animal te está volviendo loca. Tú ya estabas mal, pero ahora estás peor. Y yo no voy a permitir que me sigas avergonzando frente a todo el pueblo con tus fantasías de vieja chiflada. Él no ha hecho nada, hija. Solo me ha dado lo que tú me quitaste. Dignidad». Las palabras cayeron como piedras. Lorena se detuvo por un instante. El palo temblaba en sus manos. «¿Dignidad? ¿Tú vas a hablarme de dignidad?», soltó con una risa cínica. «Si toda tu vida fuiste una cobarde, mi papá te gritaba y tú agachabas la cabeza. Nunca supiste poner límites, ni a él ni a mí». Doña Clara tragó saliva. Respiró profundo. «Tienes razón. Me equivoqué muchas veces, pero eso no te da derecho a tratarme como si no valiera nada». Lorena no pudo más. Gritó, alzó el palo y corrió hacia Esperanza con la intención de golpearlo. Pero entonces ocurrió lo impensable. El caballo se movió con una rapidez que no parecía de este mundo. No necesitó correr, no relinchó con furia, solo se plantó firme delante de Clara, entre ella y su hija, con las patas bien abiertas, el pecho inflado y los ojos como fuego. Su presencia era tan poderosa que el aire mismo pareció detenerse, y entonces algo en el cuerpo de Lorena se quebró. El palo se le escurrió de las manos, dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez sin poder detenerlas. ¿Qué está pasando?», dijo en voz baja, temblorosa. Doña Clara, aún detrás de Esperanza, habló con suavidad. «Es Dios, hija, defendiéndome como tú nunca lo hiciste». Lorena cayó de rodillas sobre la tierra. No sabía si era la vergüenza, el cansancio o simplemente el peso de los años de odio que venía cargando. Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró como no lo hacía desde que era niña. Lloró por su padre, por su infancia, por sus errores, por su crueldad, por no haber sabido amar. Esperanza bajó la cabeza y la miró, no con rabia, no con rencor, con una compasión infinita. Doña Clara se acercó lentamente y por primera vez en años acarició la cabeza de su hija. «No me odias a mí, Lorena. Te odias a ti misma y eso es lo que más te está dañando». Madre e hija permanecieron en silencio. El viento sopló más fuerte y levantó hojas secas del patio. Una nube tapó el sol por un instante, como si el cielo mismo respetara el momento. Pasaron varios minutos así, sin moverse, sin hablar, solo respirando juntas, y aunque ninguna lo sabía todavía, ese fue el inicio de la redención. A veces, los milagros no llegan con trompetas ni relámpagos. A veces, llegan cuando el alma cae de rodillas.
y un caballo se interpone entre el dolor y la oscuridad. Era miércoles, y el sol apenas comenzaba a pintar de ámbar los tejados viejos de San Isidro del Valle. Los gallos cantaban sin mucha energía, como si supieran que ese día algo profundo estaba por cambiar. El rancho El Milagro despertaba poco a poco, pero dentro de la pequeña casa de madera, el alma de una mujer ya había comenzado a florecer desde antes que saliera el primer rayo de luz. Doña Clara, de 78 años, despertó sin que nadie la llamara, sin miedo, sin sobresaltos. Su cuerpo aún dolía, claro, y su espalda crujía al sentarse al borde del catre. Pero sus ojos ya no estaban opacos. Había algo nuevo ahí, una luz suave, tímida, pero verdadera. Se colocó su rebozo de flores, uno que no usaba desde hacía años, guardado en el fondo del ropero, lleno de naftalina y recuerdos. Se miró en el espejo de bordes rotos del pasillo, y por primera vez en quién sabe cuánto tiempo no se vio como una carga, sino como una mujer, vieja, sí, cansada también, pero viva, y eso, para ella, era un milagro. Salió al patio con paso lento, arrastrando sus sandalias entre las piedras. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada. Esperanza, el caballo marrón de ojos nobles y cuerpo fuerte, la esperaba junto al mezquite. Apenas la vio, relinchó bajito, como si le dijera buenos días. Buenos días, mi niño hermoso, susurró Clara, acercándose con una manzana en la mano. Hoy amanecí con ganas de agradecerle a Dios, porque sigo aquí. El caballo comió de su mano con cuidado, y luego le frotó el hocico en el hombro. Ese gesto la desarmaba siempre. Era como si alguien al fin la abrazara sin palabras, sin juicio, sin condiciones. Desde aquella tarde en que Lorena había caído de rodillas frente al animal, algo en la casa se había quebrado, pero no en pedazos para destruir, sino para reconstruir desde lo más hondo. No se habían pedido perdón, no habían hablado del pasado, pero el silencio ya no era enemigo. Era un espacio nuevo, donde empezaba a brotar la reconciliación, lenta, dolorosa, pero sincera. Ese mismo día, doña Clara decidió hacer algo que no hacía desde que su esposo murió: plantar flores. Salió con una pala vieja, se arrodilló bajo la sombra de un árbol y comenzó a cavar con sus propias manos. La tierra estaba dura, pero no más que los años que había vivido callando. Cada vez que metía los dedos en el suelo, era como si enterrara una tristeza distinta. Las semillas eran pequeñas, pero en ellas puso todo lo que tenía: esperanza, fe, gratitud. Mientras regaba la tierra, sintió que alguien la observaba. Levantó la mirada. Lorena estaba en la puerta de la casa descalza, con la blusa arrugada y los ojos hinchados. No dijo nada, solo miró, pero esta vez no con desprecio, sino con una mezcla de culpa y curiosidad. ¿Y eso?, preguntó, rascándose el brazo. Flores. A lo mejor cuando broten, el rancho se ve menos triste, respondió Clara sin mirarla. ¿Te ayuda?, preguntó la hija bajando la mirada. La anciana se quedó en silencio unos segundos, luego asintió sin rencor. Si quieres. Lorena caminó hacia ella con pasos torpes. Tomó otra pala. Se hincó a su lado. No sabían por dónde empezar, pero ahí estaban, sembrando algo nuevo entre las dos. Pasaron los días y la transformación de doña Clara no era solo interior. Los vecinos comenzaron a notarla. En la tienda del pueblo, la señora Miriam la miró con sorpresa. Clara, te ves distinta. ¿Distinta cómo? Más firme, más clara, dijo riéndose de su propio juego de palabras. Doña Clara también rió. Rió, y esa risa fue como una campanada que sacudió algo dormido en el corazón del pueblo. Porque cuando una mujer que ha sido maltratada durante años empieza a reír de nuevo, todo el universo se detiene a mirar. Un día, sin que nadie lo esperara, doña Clara decidió ir a misa. Se peinó su cabello blanco en un chongo limpio. Se puso su vestido azul cielo, ese que tenía guardado desde el bautizo de su nieto, a quien ya ni veía.
y caminó hasta la iglesia con Esperanza, siguiéndola como una sombra leal. La gente del pueblo se le quedó viendo, sorprendida. Nadie había visto a Clara en la iglesia desde hacía más de una década. El sacerdote, al verla entrar, bajó del altar para saludarla con un abrazo. «Bienvenida a casa, hija», le dijo. Ella cerró los ojos y soltó una lágrima silenciosa. En su banca, durante la homilía, doña Clara no pidió nada. Solo agradeció. Agradeció por el caballo, por la dignidad recuperada, por la nueva semilla que estaba brotando en su hija. Agradeció por seguir viva. Esa misma tarde, al regresar a casa, Lorena la esperaba sentada en el porche. Tenía un plato en las manos. Pan recién horneado, suave, caliente, con mantequilla encima. «Te hice esto», dijo, sin mirarla a los ojos. «No es gran cosa, pero quería que hoy comieras algo que no fueran sobras». Clara se sentó junto a ella. Tomó el pan con las manos temblorosas. Su boca se llenó de sabor, pero su corazón se llenó de algo más grande. «Gracias, hija». «Perdón», murmuró Lorena con voz quebrada. «No por lo que hice un día, sino por todo lo que fui durante años». Clara no respondió con palabras, solo tomó su mano. Esa mano que un día golpeó, que humilló, que señaló, ahora era sostenida con ternura. El perdón no se habla, se demuestra. Al fondo del patio, Esperanza levantó la cabeza y relinchó con suavidad, como si supiera que su misión estaba funcionando. Y así, en un rincón olvidado de un pueblo cualquiera, una anciana volvió a florecer. No porque el mundo cambiara, sino porque ella decidió no marchitarse más. Y porque cuando Dios decide intervenir, a veces lo hace con milagros pequeños, y a veces con un caballo que camina en silencio, pero ruge con el alma. Aquel viernes comenzó como cualquier otro. El cielo despejado, el canto de los pájaros rebotando entre las ramas del mezquite y el suave olor a café que salía por la ventana de la cocina. Doña Clara estaba de pie junto al fogón, moviendo una olla con frijoles recién cocidos mientras tarareaba bajito una canción de su infancia. Había aprendido a disfrutar esos momentos sencillos, los que antes pasaban desapercibidos, ahora eran milagros cotidianos. Esperanza, como siempre, descansaba en el patio. Parecía estar en total paz, pero su mirada atenta lo decía todo. Él nunca bajaba la guardia. Era como si su alma estuviera en constante comunión con el dolor de aquella casa, aun cuando ese dolor comenzaba a dar paso al perdón. Lorena había salido temprano esa mañana. Se puso su camisa vaquera azul, los jeans más limpios que tenía, y se arregló el cabello con esmero. A pesar de no decirlo, había empezado a buscar trabajo otra vez. Quería sentirse útil, quizás comenzar de nuevo, pero no era fácil. El pasado aún la perseguía. Sus propias decisiones la habían dejado sola, amargada, y con una culpa que la devoraba por dentro. «Voy al rancho de los Vázquez. Dijeron que necesitan a alguien que ayude con los caballos», murmuró antes de salir sin mirar a su madre. Doña Clara la observó desde la puerta con una expresión serena, pero llena de ternura. «Dios te acompañe, mija», le dijo con voz suave. «Y tú también, hija, no lo olvides». Lorena no respondió, solo asintió con la cabeza y se alejó caminando, con las botas llenas de polvo y el corazón lleno de emociones que no sabía nombrar. El rancho de los Vázquez estaba a unos 5 kilómetros del pueblo. Era grande, con amplios corrales, caballerizas nuevas y muchos hombres trabajando desde temprano. Lorena no tenía experiencia reciente, pero de niña había aprendido a montar y su fuerza física le daba ventaja sobre otras mujeres. Ese día le encargaron un caballo joven, algo inquieto, que no había sido domado por completo. Lorena, en su afán de demostrar que podía con todo, no pidió ayuda. Le colocó la montura, apretó bien las correas y subió de un salto. Al principio, el animal avanzaba lento, tanteando el terreno, pero al llegar a una curva del camino, algo lo sobresaltó. Un trueno lejano, seco, rompió el silencio. El caballo relinchó y se levantó en 2 patas.
Lorena no tuvo tiempo de reaccionar. El mundo giró y, de pronto, sintió que volaba en el aire. Luego, el impacto. Su cuerpo golpeó contra el suelo con un sonido sordo, seco, cruel. Una nube de polvo se levantó. Los trabajadores corrieron hacia ella, pero al llegar, vieron que Lorena no podía moverse. Sus piernas temblaban, sus labios estaban pálidos. «¡No siento mis piernas!», gritó entre sollozos con la voz quebrada. Un joven ranchero se quitó el sombrero y se agachó a su lado. «Tranquila, ya viene la camioneta. Te vamos a llevar al hospital». En cuestión de minutos, la vida de Lorena cambió. Lo que parecía solo una caída se convirtió en una tormenta. En el hospital del pueblo, los médicos fueron claros. Daño en la columna baja, probable inmovilidad temporal, mínimo 6 meses de recuperación. Y lo peor, el centro de rehabilitación más cercano estaba saturado. Nadie podía recibirla de inmediato. Necesitaba cuidados, reposo, ayuda para las tareas más básicas y, sobre todo, paciencia. Cuando le dieron de alta 3 días después, no tenía a quién llamar. No tenía amigas, ni pareja, ni familiares cercanos. Solo una persona podía abrirle la puerta. Esa tarde, cuando la ambulancia se estacionó frente al rancho El Milagro, Lorena no podía alzar la mirada. Estaba en una silla de ruedas prestada, con una cobija vieja sobre las piernas, el rostro apagado, las manos temblorosas. Doña Clara salió sin preguntar nada. Llevaba un delantal limpio, el cabello recogido y una expresión que no se veía en ninguna otra parte del mundo. Una mezcla de dolor, amor incondicional y fuerza de Dios. «Soy su madre», dijo con voz firme al paramédico. «Aquí tiene un hogar». Lorena no pudo contener las lágrimas, no por el dolor físico, sino por lo que esa frase significaba. Después de tantos años de rechazo, de palabras crueles, de indiferencia, su madre seguía ahí, con los brazos abiertos. Esa noche, el cuarto que había estado cerrado por más de una década fue preparado con cuidado. Doña Clara colocó sábanas limpias, sacó una cobija tejida por su propia madre y encendió una lámpara antigua para que la habitación tuviera calor. Durante horas, cuidó de su hija sin quejarse. Le dio de comer en la boca, la ayudó a cambiarse, limpió sus heridas. Y cuando Lorena le dijo en voz baja, como una niña asustada, «Mamá, tengo miedo», ella le acarició el cabello como lo hacía cuando era pequeña. «Aquí no hay miedo, hija, aquí solo hay amor y un Dios que todo lo ve». Desde el patio, Esperanza observaba en silencio. No se acercó a la ventana esa noche, se quedó bajo la lluvia tenue, con la cabeza baja, como si orara, como si supiera que el milagro estaba en marcha, porque a veces la vida tiene que derribarnos para que podamos ver con claridad. A veces las piernas se apagan para que el corazón despierte, y en este caso, el amor de una madre, el verdadero amor, volvió a encender una luz que había estado mucho tiempo apagada. El amanecer de ese lunes llegó con un silencio distinto. No era el silencio de antes, de abandono, de miedo. Era un silencio tierno, como el que se siente cuando algo sagrado está ocurriendo sin hacer ruido. En el rancho El Milagro, la rutina había cambiado. Ahora, doña Clara ya no cocinaba sola. Ya no barría con el alma encogida ni se sentaba a llorar al pie de la cama. No, ahora tenía a su hija de vuelta en casa. No fuerte, no de pie, pero presente. Lorena seguía en silla de ruedas. Sus piernas no respondían aún y el dolor físico era intenso, constante. Pero más duro que el cuerpo herido era el alma que se partía en pedazos cada vez que veía a su madre servirle el desayuno, acomodarle las almohadas o lavarle los pies sin pronunciar una sola queja. Esa mañana, doña Clara entró al cuarto con una charolita de madera. Encima, una taza de avena caliente, pan recién tostado y una flor silvestre en un frasquito pequeño. Su rostro, aunque arrugado y cansado, irradiaba una calma que solo da la fe. Colocó la bandeja sobre la mesa y se sentó junto a su hija. «¿Dormiste bien, mi niña?», preguntó con dulzura.
Lorena la miró con ojos húmedos. No respondió. Bajó la mirada. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía tragar saliva. Clara le acomodó el rebozo sobre las piernas y le acarició la frente. No hubo reproches, no hubo preguntas, solo amor. Amor del que no necesita explicación. Los días pasaban lentos, pero cada uno traía consigo una pequeña victoria. Un movimiento nuevo en los pies, una risa entrecortada, una conversación a media tarde que no terminaba en pelea. La casa, que antes olía a encierro, ahora olía a pan, a sopa recién hecha, a fe y a una segunda oportunidad. Una tarde, mientras Clara lavaba ropa en el lavadero del patio, escuchó que la ventana del cuarto se abría. Lorena, con dificultad, se inclinó para mirar hacia afuera. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿puedo ayudarte con algo?» Clara levantó la mirada, sorprendida. Se limpió las manos en su delantal y sonrió. «¿Ayudarme tú?», bromeó. «Claro que sí, pero no con las piernas. Ayúdame con la charla. Me siento sola allá afuera». Lorena soltó una pequeña risa, casi tímida. «Entonces, ¿me platicas algo tú?» Clara asintió. Dejó la tina de ropa a un lado, se secó bien las manos y caminó hasta sentarse bajo la sombra del mezquite, donde siempre se refugiaba con esperanza. «¿Qué quieres que te cuente?» «No sé», respondió Lorena con los ojos brillosos. «Algo que nunca me hayas dicho». Doña Clara miró al cielo por unos segundos. Sus ojos se llenaron de recuerdos. «Cuando eras niña, antes que todo se quebrara, me gustaba sentarme junto a tu cama y cantarte bajito una canción que mi madre me enseñó. A veces te quedabas dormida con los dedos enredados en mi blusa, y yo no me movía. Me quedaba ahí, horas, solo para que no despertaras con miedo». Lorena tragó saliva. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Nunca supo eso, nunca lo imaginó. «¿Y por qué me lo dices hasta ahora?» Clara sonrió con tristeza. «Porque pensé que ya no querías escuchar nada mío». Hubo un largo silencio. Solo se oía el viento mecer las ramas y el sonido de Esperanza respirando cerca, como un testigo eterno. «Mamá», susurró Lorena, «yo no sé si merezco tu perdón». Doña Clara se levantó, entró a la casa y minutos después volvió con una manta tejida en las manos. Era la manta que usaba cuando su hija era bebé. La colocó sobre sus piernas y le dio un beso en la frente. «El perdón no se pide, hija, se demuestra. Y tú ya lo estás haciendo». Esa noche, Lorena no pudo dormir. Miraba el techo con los ojos abiertos, repasando cada escena de su vida. Recordaba los gritos, los desprecios, la forma en que trató a su madre como si fuera invisible. Y ahora, ahí estaba, recibiendo cuidados de la mujer que más había herido. Y ella no le exigía nada a cambio. Solo seguía amándola como el primer día. A la mañana siguiente, Lorena pidió que la ayudaran a bajar al patio. Quería sentarse bajo el mezquite. Quería estar cerca de Esperanza. Quería sentir lo que su madre sentía ahí. «¿Me puedes llevar ahí, mamá?» «Con gusto, hija», respondió con una sonrisa que traía luz. La acomodó en una silla. Le puso un sombrero para que el sol no la quemara y se sentaron juntas en silencio. Esperanza se acercó despacio, como si supiera que aquel momento era especial. Lorena estiró la mano, temblorosa, y tocó al caballo por primera vez. «Gracias por no irte», le dijo al animal, mientras sollozaba, «porque si tú no hubieras estado, tal vez yo no estaría aquí tampoco». Esperanza soltó un resoplido suave, y ahí, bajo ese cielo claro, una hija comenzó a sanar de adentro hacia afuera. No por palabras, no por promesas, sino por actos, por el ejemplo silencioso de una mujer que fue maltratada por años, pero que nunca dejó de amar, porque el perdón verdadero no se grita, no se exige, se siembra, se riega y florece cuando el alma está lista para recibirlo. El sol caía lento detrás de los cerros, pintando el cielo con pinceladas de naranja, rosado y un azul que parecía llorar despacito por dentro. Era uno de esos atardeceres que no se repiten, que el alma guarda sin saber por qué. En el rancho El Milagro,
El aire olía a pan dulce y tierra mojada, y el silencio se sentía como una bendición. Doña Clara estaba en el porche, sentada en su mecedora de madera con un rebozo sobre los hombros y las manos entrelazadas sobre el regazo. Observaba cómo Lorena, todavía en silla de ruedas, intentaba empujar por sí sola hasta la huerta. Iba lento, con esfuerzo, pero sin rendirse. Cada centímetro que avanzaba era una batalla ganada. Y Clara no decía nada. Solo la miraba con orgullo en los ojos y una oración en el pecho. «¡Mamá!», gritó Lorena con una sonrisa rota pero valiente. «¡Mira, sin ayuda!». Doña Clara se levantó con calma, fue hacia ella y le limpió el sudor de la frente con una toallita bordada a mano. «Ya te lo había dicho, hija. Cuando uno quiere sanar, el cuerpo escucha», le respondió con ternura. Lorena bajó la mirada, conmovida. Los días pasados no habían sido fáciles. El dolor seguía ahí, físico, sí, pero sobre todo emocional. Cada rincón de la casa traía un recuerdo, un grito, una lágrima, una palabra que nunca debió decirse, pero también traía nuevos momentos, carcajadas en la cocina, canciones viejas cantadas a medias, tardes compartidas en silencio junto a Esperanza. El caballo seguía firme, fiel, siempre cerca, como un guardián enviado desde el cielo. A veces parecía que entendía todo. Cuando Lorena lloraba, él se acercaba. Cuando Clara se sentaba sola, él se acostaba a su lado. No era un animal cualquiera, era parte de la sanación, parte del milagro. Una noche, mientras el viento soplaba suave entre los árboles y el rancho dormía, Lorena pidió algo que jamás había dicho. «Mamá, ¿me enseñas a rezar como antes?». Doña Clara no dijo ni una palabra. Solo se acercó, le tomó la mano y juntas cerraron los ojos. «Señor, que el amor sea más fuerte que la memoria del dolor. Que donde hubo gritos, ahora haya calma. Que donde hubo desprecio, florezca el perdón», comenzó Clara con voz trémula. Lorena repitió en silencio, palabra por palabra, con el corazón apretado. «Y que nunca olvidemos que tú puedes restaurar lo que el mundo cree que está perdido». Cuando abrieron los ojos, Esperanza estaba parado frente a ellas. Con la luna detrás, su silueta se veía como un sueño. Lorena estiró el brazo y él se acercó sin miedo. Apoyó su hocico en su regazo. Ella lo abrazó con fuerza. «Gracias por quedarte, por no juzgarme, por esperarme». Desde ese día, algo en Lorena empezó a cambiar aún más profundo. Ya no solo aceptaba la ayuda de su madre, empezó a ayudar también. Aprendió a hacer pan como Clara, a preparar el caldo de frijoles como ella lo hacía. Incluso comenzó a escribir cartas a personas del pueblo a quienes les debía disculpas. Un domingo, doña Clara la vio escribir con la frente arrugada, concentrada. Se acercó y preguntó con una sonrisa discreta: «¿A quién le estás escribiendo?». «A mí misma», respondió Lorena. «Estoy tratando de perdonarme y quise empezar por escribirlo». Clara la abrazó por detrás y apoyó su barbilla en su hombro. «Eso es lo más valiente que has hecho hasta ahora, hija». La silla de ruedas seguía ahí, pero ya no era una cárcel, era parte del proceso. Y poco a poco, los médicos notaban mejoras, pequeñas, pero reales. Músculos que reaccionaban, sensibilidad que regresaba, movimiento leve en los dedos de los pies. Nada era seguro, pero todo era posible. Y entonces llegó una mañana especial. El cielo estaba cubierto de nubes suaves y el aire traía olor a hierbas frescas. Lorena, con ayuda de su madre, logró ponerse de pie por unos segundos, sostenida por una barra que habían instalado junto a la puerta del cuarto. No fueron más de 6 segundos, pero fueron suficientes para cambiarlo todo. «¡Lo lograste, mi niña!», lloró doña Clara con la voz quebrada por la emoción. Lorena también lloró, no solo por ponerse de pie, sino por todo lo que eso significaba. Porque ponerse de pie era levantarse del pasado, de las culpas, del odio, del dolor. Esa tarde,
Esperanza corrió por el patio como si celebrara con ellas. Relinchó con fuerza, dio vueltas, levantó polvo y luego se detuvo justo frente a la puerta, como si hiciera una reverencia. «Hasta él lo sabía», dijo Lorena, riendo con lágrimas en los ojos. «Él lo sabía desde antes que tú nacieras», respondió Clara, «porque los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen cascos y crin. El rancho ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de flores, de pan caliente, de risas, de esperanza, y no la del caballo solamente, sino la del alma. Porque sí, a veces, cuando todo parece perdido, Dios manda un nuevo comienzo. Era una madrugada clara. La luna aún se resistía a irse, y las estrellas titilaban como si cuidaran en silencio la última noche de un ciclo. El rancho El Milagro dormía en calma. Doña Clara se levantó más temprano de lo habitual, con el corazón latiéndole lento, como si presintiera algo. Se puso su vestido beige, el más sencillo pero el que más la hacía sentir ella. Peinó su cabello blanco con esmero, se colocó su rebozo azul cielo y salió al patio descalza, como si sus pies necesitaran tocar la tierra directamente. El viento era suave, como una caricia de Dios, y ahí estaba. Esperanza, su caballo fiel, el compañero que había llegado sin aviso, sin dueño, sin explicación. Simplemente apareció cuando su alma más lo necesitaba. Esa mañana no la recibió con un relincho, solo la miró, y en sus ojos había algo distinto. No tristeza, no dolor. Era como si ya supiera que su tiempo en ese lugar estaba por cumplirse. Clara se acercó y apoyó su frente en la frente del animal. Cerró los ojos. «Gracias», susurró con la voz quebrada. «Gracias por no soltarme cuando todos lo hicieron. Gracias por enseñarme que Dios ve lo que los demás no ven. Gracias por recordarme que valgo». El caballo se quedó quieto, respirando profundo. Sus ojos brillaban con la luz de la luna. Entonces bajó la cabeza y tocó con suavidad la mejilla de la anciana. Lorena se asomó desde la puerta. Caminaba lento con ayuda de una muleta. Su mirada era otra, más humilde, más limpia, más suya. Al verlos juntos, no dijo nada. Solo se acercó, se agachó como pudo y también acarició al animal. «Nunca vamos a olvidarte», le dijo ella con lágrimas en los ojos. «Porque tú no solo salvaste a mi madre, también me salvaste a mí». Esa noche, Esperanza no durmió junto al mezquite, como solía hacer. Se quedó en la loma, donde el rancho se une con el horizonte. Desde ahí miraba todo, como si estuviera diciendo adiós sin palabras. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la tierra, ya no estaba. No hubo portones abiertos, ni huellas, ni ruido. Solo el silencio y la certeza de que había cumplido su misión. Lorena lloró como niña. Cayó de rodillas en la tierra aún húmeda, con los brazos sobre el pecho. «Se fue, mamá, se fue». Doña Clara no lloró. Se acercó y la abrazó por detrás, como cuando era pequeña y se despertaba de una pesadilla. «No se fue», le dijo al oído. «Solo cambió de lugar. Ahora vive dentro de nosotras». Pasaron los días, luego las semanas, y poco a poco, la ausencia de Esperanza se convirtió en presencia en otras formas. El pueblo hablaba de la historia como si fuera una leyenda. Algunos decían que era un caballo sin dueño que llegó de tierras lejanas. Otros aseguraban que era un espíritu protector. Los niños de la escuela contaban que en las noches aún se oían sus pasos entre los árboles. Pero para Clara y Lorena no había misterio. Era un ángel que Dios envió para hacer lo que los humanos no supieron hacer. El rancho El Milagro se transformó. Ahora tenía flores por todos lados. Un letrero de madera en la entrada decía: «Aquí floreció el amor donde antes reinaba el dolor». Y justo al pie del mezquite donde Esperanza solía descansar, colocaron una placa de piedra que decía: «Esperanza, no eras un caballo, eras promesa, fuiste hogar, fuiste milagro». Lorena con el tiempo volvió a caminar.
no como antes, más lento, más consciente. Aprendió a hornear pan con su madre, a cuidar del huerto, a escuchar sin interrumpir. Ya no gritaba, ya no hería. Su carácter fuerte seguía ahí, pero ahora tenía raíces firmes, respeto, gratitud y fe. Doña Clara, por su parte, no volvió a ser la mujer quebrada que un día comía las sobras en el suelo. Ahora era una mujer libre, no de edad, sino de espíritu. Leía su Biblia cada tarde, daba gracias por lo vivido y lo porvenir. Nunca dejó de hablar con esperanza, aunque ya no estuviera. Lo hacía mirando al cielo, o simplemente cerrando los ojos. Una tarde, un grupo de jóvenes del pueblo se acercó al rancho. Querían saber más sobre la historia, querían escucharla de boca de Clara, y ella, sentada en su mecedora, con el atardecer dorándole el rostro, les dijo: todos tenemos una esperanza en la vida. A veces llega en forma de persona, a veces en forma de silencio, y a veces como un caballo que mira con el alma. Lo importante es reconocerla cuando llega y dejar que nos transforme. Los muchachos se fueron en silencio, conmovidos, y así, en un rincón del mundo donde todo parecía perdido, nació una historia que cruzó fronteras, que tocó corazones, que devolvió la fe a quienes ya no creían en los milagros. Porque el legado de esperanza no era haber salvado una vida, era haber enseñado a vivir de nuevo. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si tocó tu alma aunque sea un poquito, entonces valió la pena cada palabra. Ahora yo te pregunto, ¿a cuántas personas has cerrado el corazón por heridas que aún no has sanado? ¿A quién necesitas perdonar para que tu alma por fin descanse? ¿Y tú, estarías listo para reconocer a la esperanza si tocara hoy a tu puerta? Recuerda, no necesitas que llegue un caballo milagroso para cambiar tu historia. A veces, todo empieza con una decisión sencilla: cambiar tú. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar un comentario. Cuéntame qué parte te llegó más al corazón. ¿Qué enseñanza te llevas contigo hoy? Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias que tocan el alma, que sanan y que nos recuerdan lo más bonito de la vida: el amor, la fe y la redención. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y que nunca falte la esperanza en tu vida.